Mi prometido me engañó con mi prima, la persona en la que más confiaba. En vez de llorar, sonreí y empecé a planear la fiesta de compromiso más inolvidable de sus vidas, con un vídeo sorpresa que nadie, absolutamente nadie, podría ignorar. El aire de Sevilla, en pleno mes de mayo, olía a azahar y a promesas. Para Julia, ese aroma era la banda sonora de su vida perfecta. A sus 28 años, sentía que todas las piezas de su existencia habían encajado con una precisión casi divina. Tenía un trabajo que le apasionaba como restauradora de arte en el Museo de Bellas Artes, un círculo de amigos leales y, sobre todo, tenía a Álvaro de la Torre. Álvaro era el tipo de hombre del que se escriben novelas. Un arquitecto de éxito con una sonrisa que parecía haber sido diseñada para calmar tormentas, y una familia, los de la Torre, cuyo apellido era sinónimo de prestigio y viejas fortunas en la ciudad. Llevaban 3 años juntos, y su próxima fiesta de compromiso en el cortijo La Deslumbrada, una finca espectacular a las afueras de la ciudad, era el evento social más esperado de la temporada. Y junto a ella, como un pilar incondicional, siempre estaba Isabel, su prima. Eran más que primas, habían crecido como hermanas, compartían secretos desde la infancia, ropa en la adolescencia y ahora los sueños de una vida adulta. Isabel era su confidente, la primera persona a la que llamó temblando de emoción después de que Álvaro le pidiera matrimonio bajo el puente de Triana. Isabel había llorado con ella, la había ayudado a elegir el vestido para la fiesta y escuchaba con paciencia infinita cada detalle de los preparativos. Julia se sentía la mujer más afortunada del mundo, bendecida con un amor de ensueño y una lealtad familiar inquebrantable, o eso creía ella. El castillo de naipes comenzó a desmoronarse en una tarde de martes, tan ordinaria que resultaba insultante. Álvaro había dejado su tablet en la mesita del salón. Julia, buscando inspiración para la decoración de las mesas de la fiesta, la cogió para buscar unas imágenes en Pinterest. No tenía intención de espiar, nunca se le habría pasado por la cabeza, pero al abrir el navegador, la aplicación de mensajería estaba abierta, mostrando una conversación reciente. El nombre del contacto era Isa, y el último mensaje enviado hacía apenas 1 hora hizo que la sangre de Julia se convirtiera en hielo. No puedo dejar de pensar en el fin de semana, contando las horas para verte en la fiesta, aunque tengamos que disimular. Te quiero, mi amor. Álvaro. Debajo, una respuesta de Isa. Yo también te quiero. Cada día se me hace más difícil fingir con ella, pero ya falta poco. Un beso. Julia se quedó paralizada, su mente negándose a procesar la evidencia que tenía ante sus ojos. Isa, su Isabel. No podía ser. Con los dedos temblorosos, se desplazó hacia arriba, abriendo un abismo de meses de conversaciones secretas, de planes clandestinos, de te quieros robados a sus espaldas. Había fotos, selfies de ellos dos en lugares que Julia no reconocía, sonriendo con una intimidad que le revolvió el estómago. Y entonces lo vio, un archivo de vídeo recibido hacía 2 semanas. El nombre del archivo era simplemente Nuestro secreto. Con el corazón martilleándole en la garganta, pulsó play. La imagen era granulada, grabada con un móvil en una habitación con poca luz, pero eran ellos, Álvaro e Isabel. No había duda. La cámara temblaba ligeramente, capturando no solo imágenes, sino la magnitud de una traición que la partía en 2. No gritó, no lloró. Una extraña calma, fría y afilada como el cristal roto, se apoderó de ella. Sintió cómo el dolor se solidificaba en su interior, transformándose de una pena líquida y caliente a un bloque de hielo duro y pesado. Cerró la tablet. Respiró hondo. Con una precisión quirúrgica, conectó el dispositivo a su ordenador y, sin dudarlo, copió el vídeo y las conversaciones más incriminatorias a un disco duro externo que guardó en el fondo de su joyero.
Borró el historial de su ordenador. Dejó la tablet exactamente donde la había encontrado. Cuando Álvaro llegó a casa esa noche, la besó como siempre. «¿Qué tal el día, cariño?», le preguntó, su voz cargada de una falsa ternura que ahora sonaba obscena. Julia le sonrió, una sonrisa perfectamente ensayada. «Genial, mi amor. Un poco cansada con los últimos detalles de la fiesta. Por cierto, hablé con Isabel. Está tan emocionada como yo». Vio cómo los ojos de su prometido y su prima brillaban, compartiendo una mentira que pensaban que era solo suya. No sabían que ella ya no era una víctima en su historia. Se había convertido en la directora y estaba a punto de prepararles un final de película que Sevilla tardaría mucho tiempo en olvidar. Los 10 días que transcurrieron entre el descubrimiento y la fiesta de compromiso fueron la actuación más brillante de la vida de Julia. Se movía a través de los días con una serenidad antinatural, una calma que inquietaba a quienes no conocían la furia helada que ardía bajo la superficie. Cada interacción con Álvaro e Isabel era una escena meticulosamente ensayada. Se obligaba a sonreír cuando Álvaro la abrazaba por la espalda mientras cocinaba, a reír de sus chistes, a hablar de un futuro que sabía que era una farsa. Cuando hablaba con Isabel por teléfono, usaba el mismo tono cálido y cómplice de siempre, escuchando sus consejos sobre el peinado y el maquillaje para la fiesta, sintiendo cada palabra como una pequeña daga de veneno. «Tienes que estar radiante, prima. Será la noche más importante de tu vida», le había dicho Isabel el día anterior. Su voz cargada de una hipocresía tan perfecta que resultaba admirable. «No te imaginas cuánto», había respondido Julia, saboreando el doble sentido. La preparación para la venganza se convirtió en su proyecto secreto, un trabajo de restauración mucho más complejo que cualquiera de los que había enfrentado en el museo. Su objetivo no era simplemente exponer la verdad, sino hacerlo de una manera que fuera innegable, pública y absolutamente devastadora. El vehículo perfecto era el vídeo de homenaje. En las bodas y compromisos de su círculo social, era una tradición proyectar un montaje de fotos y vídeos de los novios, un recorrido sentimental por su historia de amor, con mensajes de familiares y amigos. Álvaro, ocupado con sus viajes de trabajo, le había delegado encantado la tarea. «Tú tienes más sensibilidad para estas cosas, cariño», le había dicho, sin saber que le estaba entregando el arma del crimen. Julia se sumergió en la tarea con una dedicación febril. Pasaba las noches en su estudio, con los auriculares puestos, rodeada de imágenes de una felicidad que ahora le parecía grotesca. Seleccionó las fotos más tiernas de su infancia con Isabel, las imágenes más románticas de sus viajes con Álvaro, los momentos más felices con ambas familias. Construyó, fotograma a fotograma, la narrativa de un cuento de hadas. Para la parte técnica necesitaba un aliado. No podía arriesgarse a que algo fallara. Su elección fue Dani, su mejor amigo desde la facultad, un diseñador gráfico y editor de vídeo que sentía por Álvaro una antipatía cordial que ahora resultaba providencial. Lo citó en su pequeño taller de restauración, un lugar sagrado y privado. Cuando le contó la verdad, la reacción de Dani pasó de la incredulidad al más puro horror, y finalmente a una ira fría que reflejaba la de Julia. «Ese desgraciado». Y ella: «Julia, no tengo palabras. ¿Qué quieres que haga?» «Lo que sea». Julia sacó el disco duro externo de su bolso y lo colocó sobre la mesa de trabajo. «Quiero que me ayudes a editar un vídeo, el vídeo de homenaje más bonito que nadie haya visto jamás». Durante varias noches trabajaron juntos. Crearon un montaje de 10 minutos, una obra maestra de la manipulación emocional, con la música perfecta y transiciones suaves. Y justo al final, después de una foto de Julia y Álvaro brindando felices, Dani insertó un corte a negro de 5 segundos. Una pausa dramática antes del infierno. A continuación, sin música, sin efectos, insertó 30 segundos del vídeo que Álvaro e Isabel habían titulado Nuestro Secreto.
Lo editó para que no se viera nada excesivamente explícito, pero la intimidad, los rostros, los gestos eran inconfundibles y 1000 veces más condenatorios. El plan requería una ejecución impecable. Danny se encargaría de operar el proyector durante la fiesta, haciéndose pasar por un técnico contratado. Usaría su propio ordenador, asegurándose de que nadie pudiera acceder al archivo antes de tiempo. «Nadie lo verá venir, Julia. Te lo prometo», le dijo Danny, sus ojos brillando con una lealtad feroz. «Empezará como un cuento de hadas y terminará como una película de terror». La tarde de la fiesta, Julia se preparó con la calma de un soldado antes de la batalla. Se puso un espectacular vestido rojo, un color audaz y desafiante, no el blanco o los tonos pastel que todos esperaban. Mientras se maquillaba, Isabel entró en la habitación. «Estás impresionante, prima. El rojo es un poco atrevido, ¿no crees?» Julia la miró a través del espejo. «Es una noche para ser atrevida», respondió, su voz suave como la seda. Al llegar al cortijo, la deslumbrada, todo era perfecto. Los jardines iluminados con guirnaldas, el sonido de un cuarteto de cuerda, las mesas adornadas con peonías blancas. 200 personas, lo más selecto de la sociedad sevillana, estaban allí para celebrar su amor. Julia saludó a los invitados, sonrió para las fotos, aceptó felicitaciones, todo con una gracia impecable. Tomó la mano de Álvaro, sintiendo su piel contra la suya, y le sonrió. Él le devolvió la sonrisa, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones y la directora estaba a punto de dar la orden de acción. La noche andaluza envolvía el cortijo en un abrazo cálido, perfumado por los jazmines y las damas de noche. Bajo la luz ambarina de los faroles, la fiesta de compromiso de Julia y Álvaro era la viva imagen del éxito y la felicidad. Las bandejas de jamón ibérico y queso manchego circulaban sin cesar. Las copas de cava no dejaban de rellenarse y las conversaciones fluían, animadas y llenas de risas. Los padres de ambos novios rebosaban de orgullo, viendo la unión de dos familias, la consolidación de un futuro brillante. Julia, deslumbrante en su vestido rojo, era el centro de todas las miradas. Bailó con su padre, brindó con sus amigos y posó para las fotos con una sonrisa que nunca vaciló. Álvaro estaba a su lado, el perfecto novio enamorado, apretándole la mano, susurrándole cosas al oído. En una mesa cercana, Isabel la observaba, charlando animadamente con unos amigos comunes, levantando su copa de vez en cuando en un brindis silencioso hacia su prima. Para cualquier observador, la escena era un cuadro idílico. Solo Julia y Danny, apostado discretamente junto a la mesa de mezclas, conocían la verdad que se escondía bajo el barniz de perfección. Llegó el momento de los discursos. El padre de Julia habló con la voz quebrada por la emoción, recordando anécdotas de su infancia. El padre de Álvaro pronunció un discurso sobre el honor y la familia, alabando a Julia por haber conquistado el corazón de su hijo. Cada palabra de elogio hacia la pareja era una vuelta de tuerca más en la tensión que solo Julia podía sentir. Finalmente, llegó su turno. Álvaro tomó el micrófono primero, agradeciendo a todos su presencia y dedicándole unas palabras empalagosas a su futura esposa. Julia, eres la luz de mi vida, la mujer que me ha hecho entender el verdadero significado del amor. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida a tu lado. El aplauso fue atronador. Entonces, Álvaro le pasó el micrófono a Julia. Ella lo tomó con una mano firme. El corazón le latía con fuerza, pero su voz salió clara y serena. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan especial. Álvaro, tus palabras son preciosas, y es que nuestra historia está llena de momentos inolvidables, tantos que hemos querido compartir algunos con vosotros. Hizo un gesto hacia la gran pantalla blanca que se había instalado en un extremo del patio.
Hemos preparado un pequeño vídeo con la ayuda de mi amigo Dani. Es un homenaje a nuestro amor, a nuestras familias y a las personas que, como mi querida prima Isabel, han sido testigos de nuestro camino hasta aquí. La sonrisa de Isabel fue radiante, la de Álvaro, orgullosa. Las luces principales se atenuaron, dejando solo la luz de las velas en las mesas. Todas las miradas se clavaron en la pantalla. Dani pulsó play. El vídeo comenzó tal y como lo habían planeado. Fotos de Julia y Álvaro de niños, imágenes de sus primeros viajes, clips de celebraciones familiares. La música, una balada suave y emotiva, envolvía el ambiente. Se oían suspiros de ternura entre los invitados. Los padres de ambos se miraban con los ojos húmedos. Julia observaba los rostros de la gente, memorizando cada expresión. El montaje llegó a sus últimos segundos, una foto final de ella y Álvaro, sonrientes, en el día en que se comprometieron. La música se desvaneció y la pantalla se fundió a negro. Hubo una pausa, 5 segundos de silencio absoluto que parecieron una eternidad. Algunos invitados empezaron a aplaudir, pensando que había terminado, pero entonces la pantalla volvió a la vida. Sin música, sin efectos, solo la imagen temblorosa de una habitación de hotel. Y en ella, Álvaro e Isabel, besándose. Un jadeo colectivo recorrió el patio, un sonido ahogado, como si a 200 personas les hubieran robado el aire al mismo tiempo. El vídeo continuó, mostrando una intimidad que no dejaba lugar a dudas, una traición en alta definición. Las copas de cava temblaban en las manos de los invitados. El padre de Álvaro se puso en pie de un salto, con el rostro congestionado por la furia. La madre de Julia soltó un sollozo ahogado, tapándose la boca con la mano. Álvaro estaba paralizado, su cara una máscara de cera blanca, sus ojos fijos en la pantalla con puro pánico. Isabel, a su lado, se había encogido en su silla, su rostro oculto entre sus manos, su cuerpo sacudido por temblores. 30 segundos. Eso fue todo lo que duró. 30 segundos que demolieron 2 reputaciones, rompieron una familia y detuvieron en seco el tiempo en el cortijo, la deslumbrada. Cuando la pantalla se volvió a apagar, el silencio que quedó era más ruidoso que cualquier grito. Las luces se encendieron de nuevo, crudas y despiadadas, iluminando la carnicería social. Julia seguía de pie junto al micrófono. Con una calma que helaba la sangre, se quitó el deslumbrante anillo de compromiso de su dedo, lo sostuvo un instante entre sus dedos y luego lo depositó con suavidad sobre la mesa más cercana. «Creo que la celebración ha terminado», dijo, su voz resonando con una claridad metálica en el silencio sepulcral. Se dio la vuelta y, sin mirar a nadie, caminó con la espalda recta a través de la multitud petrificada, abandonando el escenario de su venganza perfecta y dejando atrás los escombros de la vida que le habían intentado robar. La salida de Julia del cortijo no fue una huida, fue una coronación. Dejó tras de sí un pandemonium. El silencio inicial se rompió en un millar de murmullos, que rápidamente escalaron a gritos y acusaciones. El padre de Álvaro y el de Isabel, que eran hermanos, se enzarzaron en una discusión a gritos que casi llega a las manos. Los invitados, atrapados entre el morbo y la incomodidad, no sabían si quedarse o huir. La fiesta de compromiso del año se había convertido en el escándalo de la década. Dani recogió discretamente su equipo y se reunió con Julia en el aparcamiento, donde un taxi que habían reservado de antemano ya los esperaba. Mientras el coche se alejaba, Julia no miró atrás. No necesitaba ver el castillo arder. Le bastaba con saber que había sido ella quien había encendido la cerilla. Los días siguientes fueron un torbellino. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de números conocidos y desconocidos.
La historia se había extendido por Sevilla y luego por toda España a través de las redes sociales como un incendio forestal. Se convirtió en una leyenda urbana contada en cafés y oficinas. La novia que había expuesto a su prometido infiel y a su prima traidora de la forma más cinematográfica posible. La familia, como era de esperar, se partió en dos. Sus padres, aunque horrorizados por el escándalo público, la apoyaron incondicionalmente, su furia dirigida por completo hacia su sobrina y los de la Torre. La otra mitad de la familia, sin embargo, la condenó. La acusaron de haber lavado los trapos sucios en público, de haber destruido la reputación familiar por un despecho, de no haber manejado la situación como una señora. Julia escuchó todo con una paciencia estoica. Había anticipado el coste social de su venganza. Álvaro e Isabel intentaron contactarla desesperadamente. Le dejaron mensajes de voz llenos de disculpas tardías, de excusas patéticas y de intentos de culparse mutuamente. Julia no respondió a ninguno. Finalmente, una semana después, Álvaro se presentó en la puerta del piso de sus padres, donde ella se alojaba temporalmente. Su aspecto era lamentable, ojeroso, más delgado y sin rastro de su antigua arrogancia. «Julia, por favor, tenemos que hablar», suplicó. Ella abrió la puerta solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Álvaro. Ya lo dijisteis todo en vuestro vídeo», respondió, su voz desprovista de cualquier emoción. «Lo que hiciste fue cruel, despiadado», balbuceó él. Julia esbozó una media sonrisa fría y sin alegría. «Cruel es jurarle amor eterno a una persona mientras te acuestas con su hermana del alma. Despiadado es traicionar la confianza más sagrada. Lo mío no fue crueldad, Álvaro. Fue un montaje audiovisual. Ahora, si me disculpas, tengo una vida que reconstruir». Y le cerró la puerta en la cara. La adrenalina de la venganza, sin embargo, se fue desvaneciendo, dejando en su lugar un vacío silencioso. Había ganado. Sí, había obtenido su justicia, una justicia bíblica, de ojo por ojo. Pero, ¿le había traído la paz? La respuesta era complicada. Se sentía liberada de una mentira, de un futuro que habría sido una farsa. Pero también sentía el peso de la destrucción que había causado. Había hecho daño no solo a los dos que la habían traicionado, sino también a personas inocentes, como sus tíos y sus abuelos, atrapados en el fuego cruzado. Empezó el verdadero trabajo, el de sanar. Volvió a su trabajo en el museo, encontrando consuelo en la belleza silenciosa y perdurable del arte. Se apoyó en sus amigos de verdad, como Dani, que la escucharon sin juzgarla. Empezó a ir a terapia para procesar no solo la traición, sino también sus propias acciones. Un día, meses después, mientras paseaba por la orilla del Guadalquivir, se dio cuenta de que ya no pensaba en Álvaro ni en Isabel. Su mente estaba ocupada con un nuevo proyecto de restauración, con un viaje que quería hacer, con la idea de buscar su propio apartamento. La venganza había sido un espectáculo catártico, una tormenta necesaria para limpiar el aire. Pero la paz, descubrió, no se encontraba en la caída de sus enemigos, sino en la reconstrucción de sí misma. No se arrepentía de lo que había hecho, porque en ese acto de exposición había reclamado su poder. Había gritado al mundo que no iba a ser una víctima silenciosa, pero también entendió que su historia no terminaba con ese vídeo. Ese fue solo el prólogo. El resto del libro, su verdadera vida, empezaba ahora. Libre de un prometido infiel y de una prima desleal, Julia se enfrentaba a un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho tiempo se sentía emocionada por los colores que iba a utilizar. Había elegido ser la protagonista de su propia historia, y ese, se dio cuenta, era el giro final más importante de todos.